capítulo 3, versículo 1. Y la palabra la tenemos, hermano. Amén. La leemos bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la letra dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos a Marta. Bendito Dios, buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por esta reunión, por este culto, Señor amado, que estamos celebrando tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido adorar tu nombre una vez más. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han esforzado en llegar, Señor. Bendecimos sus vidas, mira los que no lo pudieron hacer, Señor. Tú conoces los motivos y las razones, Padre. En esta noche, Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, oh Dios del cielo, tomando el control en medio de tu Espíritu Santo en este lugar y poniendo las palabras precisas en mi boca, Señor. Háblanos conforme a la voluntad, a la necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor. Trae un despertar a nuestro espíritu, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Y amén. En la iglesia que va para el cielo dice: Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, esta historia es bien conocida, ¿verdad? Nosotros pues le hemos leído bastante, ¿verdad? Pero en este capítulo se narra el primer milagro, hermano, hecho por los apóstoles por medio de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo hablando o usando a los apóstoles. Pero me llama la atención, hermano, que estos hermanos, o sea, estos apóstoles, Pedro y Juan, es como que sobresalieron un poco más que los demás, ¿verdad? Pero andaban los dos juntos siempre. Acuérdense quién era Pedro y quién era Juan. Juan era el apóstol del amor, dice, el que tuvo el privilegio de recostarse sobre el pecho del maestro, escuchar los latidos de su corazón. O sea, tenía una amistad más que hermanos, ¿verdad? Con el Señor tenía una amistad bastante cercana, ya que era uno de los núcleos cercanos de Jesús. Y aquí vemos que Pedro y Juan pues siempre parece que se mantenían juntos, de acuerdo a lo que se narra aquí en el libro de los Hechos acerca de ellos, ¿verdad? Pero me llama la atención que subían al templo, dice, juntos a orar. Allá en Hechos de los Apóstoles, en el 2:44, también se menciona que ellos, hermanos, la iglesia primitiva, pues, ¿verdad? Comenzó con esta, ¿cómo le diría? Con este principio espiritual, que era el de congregarse, el de reunirse, el de orar y el de estudiar la palabra. Algo que hoy en día, pues, se ha perdido prácticamente, ¿verdad? La iglesia, pues como iglesia nosotros pues no le estamos dando quizás el tiempo necesario a lo que es la oración, a lo que es el estudio de la palabra, y por eso pues nos cuesta entender y comprender o encontrarnos con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Porque mire lo que dice en el 2:42, aquí mismo, cerquita ahí mismo para atrás, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, mire cuánto compartían. O sea, aquí lo que dice el compartimiento del pan puede ser en celebración de la Santa Cena, que ya días no la hacemos, ¿verdad? Ya va siendo tiempo de que hagamos una Santa Cena también aquí en este lugar. Entonces, hermanos, vemos que no bastaba, podían tener la excusa estos hombres de decir: nosotros oramos en la casa, hacemos reuniones en la casa, no necesitamos ir a orar al templo. Pero en el principio, cuando la iglesia comenzó,
todavía los creyentes judíos tenían acceso a ir a orar al templo, ¿verdad? Y la oración, hermano, es el medio que Dios nos ha dejado a nosotros para poder comunicarnos directamente con Él. Porque el orar es, ¿qué es? Es hablar con Dios. Es el momento donde nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y presentar ante Él todas nuestras inquietudes, ¿verdad? Presentar delante de Él todas nuestras necesidades, pedirle a Él interceder por los demás, o como sea, de acuerdo a la necesidad que hay en ese momento. Pero es la oportunidad que Dios nos da por medio de la oración que podamos hablar con Él. Y esto, hermano, a pesar de que desde el Antiguo Testamento los hombres de Dios entendieron cuán importante era la oración. Y yo estaba viendo si encontraba a alguien que oraba al principio, ¿verdad? No lo dice, pero quizás oraba. Porque usted se recuerda cuando Dios llama a Abraham. Era como cuando Adán estaba en el huerto, que Dios bajaba, descendía y hablaba con él. O sea, Dios venía a hablar con Adán. Pero con Abraham era lo mismo también. Estaba viendo yo que nunca veo a Abraham que se haya puesto a Abraham a orarle a Dios. Siempre Dios se le aparecía. Cuando lo llamó, allá en el capítulo 12, dice, lo llamó y le dijo a Abraham. Abraham no estaba ni orando. No dice que era como Job. Job sí tenía cierto conocimiento de Dios y hacía sacrificios y intercedía por sus hijos. Pero Abraham no. Pero Abraham, pues, Dios se le apareció directamente. Y de ahí vemos a Abraham porque Dios le da una palabra, ¿verdad? Y Abraham escucha esa palabra, la oye, la recibe y la cree. Y empieza a caminar en base de esa palabra que Dios le da. Le creyó. Y salió a aventurar, digamos. ¿Verdad? Imagínese a usted, un hombre riquísimo, que tiene todas las comodidades. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano, aquellos que estén dispuestos a dejar su comodidad para comenzar a aparecérseles o a revelárseles a sus vidas. Vimos el miércoles aquí, estuvimos hablando de Jacob. Jacob nunca había tenido una experiencia con Dios, pero la tuvo cuando salió de su casa rumbo a su propósito, porque dijimos el miércoles que Jacob iba con un propósito, iba a la universidad de Dios. Dios lo llevaba. Lo había sacado de su casa, lo llevaba a la tierra de su parentela, pero allá Dios lo iba a prepararlo. Allá Jacob estuvo en su estadía más de 20 años, mire cuánto tiempo. También Dios le dio una palabra cuando salió de su casa y le prometió que lo iba a llevar donde fuera que él fuera, iba a estar con él, lo iba a guardar y lo iba a volver a regresar. Y Jacob, como después dice, con un vallado salí yo y hoy voy con 2 campamentos. Tremenda bendición. Con 11 hijos, con 10 hijos, 11 hijos. Bueno, 12 dijimos porque había una hembra también que no la tomaban en cuenta, pero eran 11 varones, ¿verdad? Mire cómo Dios hace. Pero Jacob no estaba orando, Dios se le reveló, hermano. Y Abraham, después que Dios lo llama, usted sabe que hizo un error, se lleva a Lot. Pero una vez que hay una separación, Dios provoca esa separación para poder nuevamente tratar con Abraham. Y cuando se separan, inmediatamente ya en el capítulo 13, 14 por ahí, de Génesis, dice que cuando ellos ya se habían separado, Lot cogió para un lado, Abraham para el otro. Ahí se le revela nuevamente Dios a Abraham y le dice, nuevamente le vuelve a repetir la promesa que la tierra que estaba a su oriente, occidente y para todos lados, que alcanzara a ver sus ojos, le iba a dar a él y a su descendencia. Entonces, de ahí usted puede ver la historia de Abraham. Nunca se dice que Abraham oró, ¿verdad? Cuando vino una hambruna, Abraham no oró, fue buscando ayuda a Egipto. Y usted sabe lo que sucedió. Pero no dice que Abraham oró. Yo lo he visto en la Biblia. Si usted lo ha escuchado, puede ser que esté equivocado yo. Pero yo no lo he encontrado que Abraham haya orado buscando una dirección de parte de Dios. Pero siempre Abraham estaba atento
tenía su oído afinado para escuchar la voz de Dios. Entonces, pero cuando en Génesis aparece ya Isaac, sí. ¿Se recuerda ya en Isaac en capítulo 25 de Génesis? El versículo 21 dice que Isaac, ¿verdad?, tenía su esposa Rebeca, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Rebeca. Pero era estéril. Y en el capítulo 25 de Génesis, versículo 21, dice, y oró. Allí sí vemos a Isaac que dice, y oró Isaac por su esposa porque era estéril, no podía tener niños. Y ahí vemos ya que ya parece que uno de los patriarcas comenzó a orar, entendió. Entonces, vemos, hermano, que ahí oró y ya usted sabe cuál era la situación, era estéril su mujer, y después que hizo la oración, dice que Dios escuchó la oración, porque ¿cuántos saben que Dios escucha la oración de sus hijos? Amén. Dios escucha, hermano. Y Dios no es que Dios no conozca las necesidades que hay en medio de su pueblo, pero, hermano, si el que no pide, no recibe. El que no busca, no halla, ¿verdad? Dios conoce las necesidades que hay en cada uno de nosotros, cuáles son nuestras necesidades, pero Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él y se las presentemos. Pero Él las conoce. Pero Dios no va a hacer nada si nosotros no hacemos nada tampoco. Entonces, usted sabe, Isaac ora por esta mujer, por su esposa, y Dios le da doble bendición. Y allí le revela lo que hay dentro de ella. Porque luego Rebeca va y ora porque dice que había una batalla en su vientre. No soportaba de siempre estar embarazado y para qué quiero la vida. Se arrepintió. Entonces vemos y Dios le revela lo que había allí. Que habían dos varones ahí, ¿verdad? Y iban a haber dos pueblos ahí, desde el vientre. Mire cómo Dios hace las cosas. Entonces, hermanos, vemos que Daniel, en el 6:10 dice que Daniel oraba, había aprendido también. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, era una costumbre, era una disciplina y era diaria. Pregunta, no me conteste cuántas veces ha orado usted hoy en día. ¿Cuánto tiempo oró en este día? Hermano, estamos viviendo un tiempo bien difícil porque hoy hay muchas cosas, mucho entretenimiento con el teléfono, muchas cosas que nos roban el tiempo. Tanta aplicación, tantas plataformas diferentes que hay. Y usted las tiene todas en el teléfono, si no, quizás el 80% las tiene ahí. ¿Qué va a pasar? Luciéndose ahí también, impresionando a otro, tirando besos para arriba. Haciendo modelando, a ver. Sí, pero eso roba tiempo, hermano. Tanto el que lo hace como el que lo ve. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Mira, Satanás es astuto, ¿no? Y hoy nos ha puesto al alcance. Mire, porque la iglesia antes no tenía tanto entretenimiento, hoy sobre el entretenimiento. Para robarnos el tiempo y mantenernos tan ocupados, ¿ah? Para mantenernos tan ocupados y distraídos. Los millonarios invierten millones y millones de dólares por todos lados haciendo cuantas cosas para de recreación o de entretenimiento para atraer la atención de la gente y ellos tranquilos en sus mansiones, recibiendo el dinero. Los judíos, imagínense usted, ellos a pesar de todo el dinero que tienen, pero siempre tienen una disciplina de educar a sus hijos en conocimiento de la palabra. Y nosotros, el enemigo nos tiene adormecidos con tanto entretenimiento. Imagínense usted hoy, le dan aplicaciones a veces que tienen 200, hay una aplicación que tiene 200 canales, lo ve todo. ¿Ah?
14. El enemigo nos está jugando, usando la tecnología para distraer al pueblo de Dios. Y como no tenemos tiempo, porque estas cosas nos roban el tiempo, no tenemos tiempo para Dios, ni para orar, ni para escudriñar la palabra. Por eso vemos la iglesia en la condición que estamos. Lamentable, pero mire Daniel, a pesar de que era un personaje importante, tenía una posición importantísima. Prácticamente Daniel casi era como el segundo. Dice, era de los hombres más importantes de los 120 sátrapas que tenía el rey. Daniel era el número 1 de los 3 principales. Y a él tenían que darle cuenta a todos. Tener el capítulo 6. Pero Daniel, a pesar de que tenía una posición muy importante, tenía mucha responsabilidad, pero estaba bien disciplinado, que él sabía que su tiempo con Dios nadie se lo podía quitar. 3 veces oraba. Hermano, el orar es una disciplina. El orar es una disciplina. Tiene que serlo. En cada creyente debe hacerlo. Vemos a estos hombres. Jesús, hermano, por eso Jesús predicó con su ejemplo, siendo el Hijo de Dios, para darle ejemplo a los seguidores. Jesús siempre estaba orando, hasta que cuando vieron que Jesús oraba tanto, los discípulos tuvieron que decirle, enséñanos a orar. Sintieron el deseo y también, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace cuando ora? ¿Cómo se ora? ¿Ah? Y Jesús les enseñó. Le dijeron a los discípulos, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús practicó la oración. David, hermano, miren lo que dice el Salmo 5. Por eso le digo que esta gente de antes, pues hay muchísimos ejemplos, pero de todos estos hombres de Dios, que Dios usó en gran manera, hermano, miren lo que dice el 5:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Las personas, cuando no ven que hay respuesta de Dios, entonces se desaniman y ya no quieren orar. Queremos orar. Pero dice que hay que ser perseverantes, constantes en la oración. La oración, eso lo entendió la iglesia primitiva al principio, hermano. Pedro no lo sabía antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pedro creía que era con sus propias fuerzas. Por eso cuando Jesús le dijo, esta noche, hoy todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le dijo que podrán dejar todo esto, pero menos yo. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o hasta la muerte. Pedro le dijo al Señor, esto no es con fuerza humana. Antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado. Porque el Señor le dijo, Pedro, ora, para que no entres en tentación, no caigas en tentación. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice el 51:17 de Salmo. Estamos hablando de David, el rey, a pesar de que era el rey, pero entendía la importancia de la oración. 50 es. Yo dije 55, 50 creo.
¿Ah? ¿Qué dice? No, no es ese. No lo tengo. Donde David hablaba de que oraría en la mañana, al mediodía. 55, 17. Okay. Miren lo que dice. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Cuándo? Tarde, mañana y al mediodía. 3 veces orando. ¿Y nosotros cuánto oramos, hermano? No me digan, ¿verdad? Y Jesús hizo tanto énfasis. Miren Mateo 14, 23. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Finalizando el día, Jesús se apartaba a orar para darle gracias a Dios por todo lo que había sucedido durante todo ese día. Le daba gracias. Oiga bien, despedida la multitud, se apartó solo. ¿Y sabes qué? Prepárate, porque cuando tú ores y te dispongas a orar, el enemigo se va a levantar, ¿verdad? Porque mire lo que sucedió aquí en el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los vientos se levantaron mientras Jesús ya estaba orando, dándole gracias al Padre por todo, pero ya el enemigo ya había levantado una tormenta, queriendo destruir la barca donde iban sus discípulos. Pero en eso apareció Jesús. Pero ya había ¿qué? Orado. Jesús siempre oraba, hermano, al final de la jornada y al principio, ¿verdad? Miren lo importante que es comenzar el día con oración, presentándonos delante de Dios, para que Dios, y poniendo bajo la cobertura de Dios a los hermanos, a la familia, a los hijos, hermano. Imagínense usted los hijos, ellos ni oran. ¿Quién tiene que orar por ellos? Igual que hacía Job. Job se levantaba de mañana y presentaba sacrificios por si mis hijos han ofendido a Dios, decía. Y él presentaba sacrificios a Dios por sus hijos. Los cubría, ¿verdad? Con sus oraciones. Y dice Marcos 1:35, dice que se levantaba muy temprano. Antes de iniciar Jesús no se levantaba corriendo y decía, me levanté tarde, hermano. No tengo tiempo para orar. La prioridad, hermano, era en la madrugada. En la madrugada de que hay un misterio de orar, ¿verdad? A las 3 de la mañana, dijo G. Ávila, hay un cambio en los aires, allá se abren los cielos, allá para todo aquel que lo invoque. ¿Ah? Es una bendición. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Y ahí oraba el Hijo de Dios, aquel que era hombre, 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué lo hacía, hermano? Para dar un ejemplo y para mostrarle al ser humano que no basta con conocer la palabra, sino que también es necesario orar. No es con la guerra nuestra no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino que es algo espiritual. El Señor siempre le dedicó oración. Y miren, algo que el Señor hizo y nosotros muchas veces no lo hacemos. ¿Usted cree que el Señor se equivocaba en lo que él hacía? No. Miren Lucas 6:12, esto me llamó la atención que pasó, dice. En aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche entera. ¿Por qué, hermano? Porque había
que tomar una elección, había que hacer una elección. Porque acuérdense que el Señor tenía muchos discípulos, pero de esos discípulos los llamó y de esos escogió a 12, a los cuales Él los llamó apóstoles. Pero oró toda una noche. No sabía el Señor. Bueno, imagínese usted que tuviera como un poquitito así de todo el poder que tenía Jesús, del conocimiento que tenía. Oráramos. No nos congregáramos. Ni nos congregáramos. Yo sé todo ya mucho. Ni necesito. ¿Para qué? Ya me leí 3 capítulos hoy en día. ¿Para qué voy a la iglesia? Señor, hermano, siendo el Dios encarnado, orando toda una noche para tomar supuestamente una decisión importantísima, que era de escoger a los 12 apóstoles. Pues se equivocó el Señor, no oró bien porque les escogió a Judas. Ninguno se perdió sin Padre, le dijo, sino el único, para que se cumpliera la palabra. Yo le dije a usted un día, una vez, ¿por qué no se convirtió? ¿Por qué Judas se perdió? Porque nunca se convirtió. Porque aún sin convertirse, el Señor lo usó predicando. Vio la gloria de Dios, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, porque tenía poder, la autoridad del Señor. Y es más, el Señor le confió hasta le puso la tentación en las manos, ¿verdad? Que fue la finanza del ministerio, ¿verdad? Y sustraía. ¿Qué pasó con Judas? Había en él un espíritu de avaricia por el dinero. La avaricia es pecado. Porque ¿por qué lo vendió? La avaricia, avariciento. Se sintió tentado por las 30 piezas de plata que le ofrecieron. 30 monedas, digo, wow. Aunque después, ¿qué sucedió? Usted sabe, ni las aprovechó. Entonces vemos, hermanos, que el Señor pues dio ejemplo de cuán importante era el orar. Algo que lo aprendieron los discípulos después cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo 26, 41. Aquí estamos en el Getsemaní, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Llama la atención que la carne es débil, dice. Claro, la carne no quiere nada de Dios. ¿Verdad? La carne no quiere nada de Dios. La carne no le trae nada del espíritu. Pero aquí dice que el espíritu sí está dispuesto. ¿Cuál espíritu, hermano? Aquel espíritu que está ferviente en el centro de nosotros. El espíritu que Dios ha depositado en nosotros está dispuesto, porque se nos fue dado con un propósito, primeramente para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Es el Paracletus, ¿verdad? El Espíritu Santo que se nos dio. Ese sí está dispuesto y está presto ahí. Es más, Romanos 8:26 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, que cómo conviene pedir, Él lo sabe, porque a veces nosotros ni eso sabemos, pero el Espíritu mismo que conoce las intenciones del corazón, Él intercede por nosotros. A veces por eso usted no quiere decir palabras, mejor lo está pensando y el Espíritu está gimiendo ante el Padre. ¿Sabe que cómo a veces creemos que por hablar fuerte o que no podemos orar con el pensamiento? Sí, podemos orar con el pensamiento y Satanás se queda en las nubes porque Satanás no puede leer lo que hay en el pensamiento. ¿Verdad? Ana dice que solo medio movía los labios y allí la estaba observando nada más y la tuvo por ebria. Imagínense usted
Cuando aquella mujer, la oración que estaba haciendo, estaba siendo escuchada en el cielo. ¿Por qué? Y fue escuchada esa oración. ¿Por qué? Porque vino la respuesta luego. Se acordó Dios de qué? De la oración de Ana y la visitó. Oiga bien, la visitó. Y ahí Ana concibió a uno de los hombres más poderosos que están registrados aquí en la Biblia, como fue el profeta Samuel, que dice la Biblia que Dios no permitió que ninguna palabra que este hombre soltó cayera en tierra. ¿Fue perfecto? No, no fue perfecto. Pero Dios estaba con él. Él no fue perfecto. ¿Por qué? Porque él falló en la creencia de sus hijos no pudieron estar ni la sombra de él, tenían mal testimonio también. ¿Verdad? Entonces vemos, hermano, aquí que el Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tentación es una incitación o seducción al mal. Se describe como una trampa o prueba que busca apartar a la persona de la voluntad de Dios. Eso es una tentación, una insinuación o tentación al mal, que tiene un propósito y es de apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es tremendo. Esa tentación no es una tentación, porque la tentación no es pecado en sí. La tentación no es pecado porque todos pueden ser tentados. Hasta Jesús fue tentado, pero sin pecado. La situación se pone fea cuando se cede a la tentación. Pero las tentaciones no se pueden impedir, van a llegar siempre. Quiera usted o no quiera. La tentación no proviene de Dios. Dios no tienta a nadie para que haga el mal. Las tentaciones nacen de los propios deseos humanos o de las artimañas de Satanás. Por eso Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie y ni puede ser tentado por el mal. Las tentaciones, hermanos, vienen de otro lado, ¿verdad? Entonces, viendo, hermano, aquí que Jesús le dice a Pedro que ore para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que venía. Luego vemos a Pedro esa misma noche negando al Señor hasta con maldición y diciendo no lo conozco. Después que había dicho, pero ¿por qué fue? Se descuidó. Cuando estaba orando, lo fue allá durmiendo. Lo fue a encontrar durmiendo y le dijo: no han podido, Pedro, orar que sea una hora, le dijo, conmigo, velar y orar una hora. No han podido siquiera una hora. En el momento más crucial del Señor que necesitaba. Pero ya había venido un ángel. Dios, hermanos, si uno se duerme, Dios nunca se duerme. Dios envió un ángel, dice, y lo fortaleció aquella noche para la hora de prueba que venía. Porque Dios te va a dar la fuerza cuando tú lo busques. Y empezó a orar más fuerte. Dice que su sudor, dice allá en Lucas 22, dice que su sudor era como gotas de sangre, una oración intensa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué presión habría, Dios. Quizás estaba visualizando todo lo que venía, que él conocía que era lo que venía. Ya había dicho, ya se lo había revelado a sus apóstoles. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea arrestado por los principales, los sacerdotes, y lo van a entregar y lo van a matar, pero el tercer día va a resucitar. Eso lo reveló. Ya conocía el plan. Y eso, hermano, lo llevó a tener una oración tan intensa, rogando al Padre, que en su momento dijo, bueno, no hay otra forma, ¿verdad? Se lo dijo: mas no se haga como yo digo, sino como tú quieres, Padre. Entonces vemos aquí que Pedro y Juan entendieron lo importante
importante de la oración. Rápidamente se dieron cuenta que era la oración lo más importante en lo que ellos tenían que enfocarse. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás también iba a buscar destruirlo, ¿verdad? Dice en el 3, mira lo que dice. Hechos 3:3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Fíjate que es raro, ¿verdad? Bueno, no se había visto un tipo de ese milagro, de esa magnitud de milagro no había sucedido, quizás porque a este hombre lo llevaban no para que oraran por él, sino para llevarlo a la puerta allá, para que ya pidiese limosna a los que iban a la iglesia, ¿verdad? Y muchos quizás no le daban, y muchos quizás sí, pero la gente tenía aquel concepto: son cristianos, van a tener que eso le van a dar su limosna. Aunque yo estaba viendo el otro día, ¿verdad? En una iglesia grande, sacaron un video ahí, iba a haber cambio de ministro, pastor, ¿verdad? Y el pastor, antes de presentarse, pues se apareció como un mendigo allá afuera para ver a todos los creyentes, feligreses que estaban entrando a ver cómo trataban. Y él les pedía limosna, ¿verdad? Todo su uso. ¿Y cómo lo veían? Con desprecio. Unos le daban, otros no le daban, otros lo maltrataban, y siendo creyente. Y después entró al templo, quería entrar para adelante y lo dejaron último a entrar. Era digno, fíjese usted. Y era el pastor que iba a tomar, que iba a hacer cargo de aquella congregación. Cuando lo llamaron a presentarse, llamó, ya sabía quién era. Y cuando lo ven que entra aquel hombre que era el mendigo que había estado despreciando, y solo les dio una pequeña cátedra ahí del capítulo 25 a Mateo. Solo eso les leyó. Y en aquel día el rey le dirá: bendito del Padre y benditos. Hermanos, sí, pero la iglesia se discrimina muchas veces. Tengan cuidado con quién discrimina. Allá afuera usted no sabe quién es. Puede ser que el Señor se le aparezca un día así solo para ver cómo es, para probarlo. No sabe. Dice la Biblia: muchos, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lot, eran dos personas comunes y corrientes, lo veían, pero eran ángeles. Entonces a este hombre lo traían ¿para qué? Para que pidiera limosna, no buscando un milagro, hermano. Pero mire lo que hace una persona, con solo que se acerque a la casa de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con aquella persona que se acerque a la casa de Dios? Aunque sus ideas y sus pensamientos sean otros, muchas veces se desconocen los propósitos de Dios para con aquella vida. Este hombre jamás, ¿quién pensaría que este día iba a cambiar su vida para siempre? Y que eso iba a llevar ¿cómo le diría? A causar un escándalo en todo Jerusalén, porque no se había visto algo semejante, hecho por manos de gente común y corriente para ellos, porque los apóstoles eran gente común y corriente, gente del vulgo, como decían los sacerdotes, ¿verdad? Y dice aquí: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí podemos ver un principio, hermano, cuando uno ora, ¿verdad? Porque aquí, acuérdese que usted dice en el nombre de Jesús, pero hay muchos pastores que llaman Jesús. Aquí le dan nombre y apellido. Acuérdese que Jesús, hermano, yo estaba viendo, Jesús era antes de ir a la cruz. Pero una vez que Él resucita, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ya entonces recibe el nombre de
Jesucristo. Jesucristo. Jesús era el Mesías, el enviado. Ahora que ha resucitado ya se le da un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Pablo allá en Filipenses 2 están las dos versiones. Filipenses 2:9 dice, y se le ha dado un nombre para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús. ¿Por qué toda rodilla, toda lengua confiese? Porque es en ese nombre que somos. Yo reconozco, Padre, que Jesús fue el que vino a morir y derramó su sangre. Yo lo reconozco. Mira lo que dice Filipenses 2. Pablo da las dos soluciones. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Cuál nombre fue el despreciado? Jesús. Y un día los que lo despreciaron van a tener que doblegarse. ¿Ah? Ese nombre. Y después viene la otra exaltación, que es el que sigue. Y toda lengua confiese, ahora viene la lengua, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le da una orden a aquel hombre, cojo de nacimiento, que tiene como 40 años. Madre, imagínese usted un hombre que tiene 40 años, hermano, de haber nacido con esa condición. Y se empieza a interesarse en aquellos pies. Y empieza a levantarse para arriba. Wow. Claro que fue algo asombroso. Cualquiera puede salir corriendo para ver aquello, ¿no? Entonces vemos. Y dice el 8, y saltando se puso en pie y anduvo. Oh, qué bueno, ¿verdad? Saltando se puso en pie y empezó a caminar. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Salió corriendo para su casa? No se fue para su casa, entró al templo glorificando a Dios y alabando a Dios, algo que ese hombre nunca había hecho, quizás porque estaba fuera del templo, no estaba dentro. Él estaba ya pidiendo, estaba adorando a Dios, pidiendo y estaba animando. Pero ya ves la bendición, hermano, cuando tú te acercas a la casa de Dios, lo que Dios puede hacer con alguien. Aunque este hombre venía con su mentalidad de venir a colectar ofrendas, limosna de los feligreses, pero Dios tenía algo preparado para él, algo que iba a cambiar su vida, y no solo la de él, de su familia. Y este hombre se iba a volver en una persona independiente. Antes era dependiente de alguien que lo estuviera llevando en la mañana quizás y recogiendo en la tarde. Era trabajo para la familia, era un compromiso mover a aquel hombre. Pero ahora miren lo que hace Dios, y eso es lo que sigue haciendo Dios, hermano. Hoy en día, en estos tiempos, lo sigue haciendo también, con tanta gente que día a día se acercan a Cristo y se rinden ante Él, entregan su corazón, y Dios cambia el rumbo de sus vidas. Y hoy ya dejan de ser un problema para su familia también. Muchos hijos, cuánto dolor de cabeza a los hijos, hermano, que no quieren buscar de Dios, ¿verdad? Perdidos en vicio, en drogas, en tantas cosas. Y la madre, que es la que más sufre por los hijos, es la que está más pendiente ahí. Algunas, no todas, porque hay unas que hasta los botan, los matan cuando están pequeños. Pero otras no, sufren y están sufriendo ahí. Pero cuando esta persona se encuentra con Cristo, es una preocupación menos para sus padres, porque ya su hijo ya no va para el disco, su hijo va para la iglesia. Sabe que ya no anda en malos pasos, sabe que hoy anda en los caminos del Señor. Es el poder de Dios, ¿verdad?
Eso es lo que Dios hace, hermano. Por eso es importante no dejar de orar por nuestros hijos, aunque no los veamos aquí. Hay que reclamarlos para Cristo, porque la Biblia a mí me dice que los hijos nuestros son herencia de Jehová. Son herencia del Señor. Entonces hay una responsabilidad de los padres de orar. Pues aquí, hermano, en confesión de fe dice, en este primer milagro que Hechos registra y que fue realizado por medio de los apóstoles, aquí tenemos un principio en qué nombre debemos de orar. No oremos en el nombre de Jesús, cambiemos la oración, pues no es que no se pueda, ¿verdad? Pero aquí nos están dando un ejemplo en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, como le dijo Pedro, o Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque como le digo, en Israel había muchas personas que llamaban así, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Entonces, pero hay que darle el apellido completo, es de Nazaret, o Jesucristo de Nazaret. Y dice, hermano, que eso pues llegó a tener muchos problemas, para causar muchos problemas. Pero vemos, hermano, lo que hace el poder de la oración. Miren lo que en el 4:24 los apóstoles. Pedro y Juan, nuevamente ellos dos juntos aquí, en capítulo 4, fueron arrestados porque se levantaron unos personajes, una secta, ¿verdad? En contra de ellos, los fariseos, ¿verdad? Y los sacerdotes estaban llenos de celos por lo que había sucedido y quisieron intimidar a los apóstoles. Miren lo que les dijeron en el 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es un reconocimiento a que Dios se le está orando también, hermano. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos, la tierra y los mares. Los profetas lo oraban y lo exaltaban así en las oraciones, hermano. Esa es una exaltación, un reconocimiento, que yo le estoy orando al Dios todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, para que el mundo espiritual entienda que Dios, porque hay muchos dioses, la Biblia dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, que Dios lo reprenda, ha cegado el entendimiento de toda esta gente del mundo, por eso el mundo está como está, ¿verdad? Entonces, hermano, esta fue la reacción de ellos, porque después que estos hombres habían sido arrestados, habían sido amenazados por ese milagro, y les prohibieron que ya no hablaran más y que predicaran más en nombre de este Jesús, querían callarles la boca. Ellos fueron a los hermanos, le contaron a los hermanos, y ¿qué hicieron los hermanos? Empezaron a orar. ¿Y qué pasó? Y dice el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Oiga bien lo que están pidiendo. Están prohibiendo los hombres que dejen de predicar, que ya no prediquen más en ese nombre, ¿verdad? Pero ahora ellos le están pidiendo a Dios que les dé de nuevo para poder predicar la palabra. Y dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que hace, mi hermano, cuando alguien se llena de la palabra, cuando alguien se llena del Espíritu Santo. Habla, dice, con denuedo la palabra de Dios, ¿verdad? Mensaje claro, preciso. Y eso es lo que quiere Dios. Dice que todos fueron llenos. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Que todo creyente pueda ser lleno del Espíritu Santo. Imagínese usted una iglesia con todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sería? ¿Ah? Sería glorioso, ¿verdad? Anhelaran estar aquí, adorando a Dios, gozándose domingo tras domingo, cada servicio, hermano. Le dieran importancia, le dieran prioridad a lo que es de Dios. Pero con nuestras propias fuerzas nos cuesta. Verdaderamente nos cuesta. No hay deseo. La carne nos doblega.
Y ese es el deseo de Dios, que todos seamos llenos. Dios siempre ha deseado eso. El deseo de Dios es que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Para eso nos ha dado. O sea, Dios no nos pide, no da el Espíritu Santo por medida. Nosotros es que podemos alcanzar, ¿verdad?, de acuerdo a cómo nosotros, la relación que cada uno de nosotros tengamos con el Espíritu Santo, para vivir una vida, dice, plena, guiada por su amor y con el poder para cumplir nuestro propósito. Para eso Dios quiere que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está obrando en cada uno de nosotros. ¿Y cómo está la relación nuestra con el Espíritu Santo? Estará triste, contristado. ¿Cuántas veces lo contristamos? ¿Cuántas veces, hermano, lo ofendemos? Y no le decimos perdón al Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, someterse a su guía. Se trata de ceder el control de nuestras decisiones diarias a Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no hace nada absolutamente sin antes consultarle al Señor y que sea Dios quien decida. Decide tú por mí, Señor. Pero lo triste es que nosotros a veces, hermano, y le consultamos a Dios de muchas cosas que hacemos. Nos lanzamos ahí creyendo que nosotros tenemos el conocimiento, la sabiduría necesaria para lo que vamos a hacer. Después las cosas no salen. Pero qué bueno buscar la guía. Eso le agrada a Dios, hermano. Cuando usted diga, wow, Señor, mira, Señor, tengo que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Ilumina mi entendimiento. Si alguno está corto de sabiduría, dice la Biblia, Santiago 1, ¿verdad?, habla que si alguno está corto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la dará. Si Dios me invita a mí que le pida, hermano, y eso, estoy pidiendo conforme a su voluntad, cuando yo reconozco, Señor, necesito que tú me des de sabiduría. ¿Qué fue lo que le pidió a Salomón? Eso fue lo que pidió Salomón. Oiga bien lo que, hermano, le agradó a Dios, dice, por haber pedido sabiduría. Dios le bendijo hasta con lo que no pidió. ¿Por qué? Porque con la sabiduría que Dios le dio, con todo lo demás que Dios le dio, él iba a saber cómo manejar todo eso. Al final, usted sabe lo que pasó. Pero una persona sabia sabe cómo conducirse, sabe cómo actuar, sabe tomar decisiones correctas. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros seamos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aleluya. Ahí mismo, hermano, ya vamos a ir terminando. Rapidito nomás, hermano. En el 6:4 de Hechos de los Apóstoles, miren, los apóstoles eran apóstoles, acuérdense. Cuando la iglesia creció, vinieron a ponerles complaint a ellos, ¿verdad?, de que no estaban haciendo bien las cosas, que las viudas de los griegos estaban descuidando en el repartimiento del pan, y dijeron ellos, wow, nosotros no estamos para atender mesa. Pero ¿saben qué? Busquen gente con ciertas características, y usted conoce la historia de los 7 diáconos que establecieron en la iglesia, porque ellos dijeron esto. Miren lo que dice el 6:4 de Hechos. Dice, y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga bien, dos cosas importantísimas: la oración y la palabra. La oración y la palabra, ¿verdad? O sea, que no solo oración, también es importante escudriñar las Escrituras, que eso fue lo que nos mandó el Señor también, ¿verdad? La iglesia primitiva, dice, rápidamente aprendió que sin la oración
que la oración tenía que ser continua, no es algo que oro una vez, después me olvido, esta semana vamos a orar, la otra semana no oramos, ¿no? ¿Entendió eso? Miren. Dice, porque la lucha espiritual es continua. Tenemos un enemigo que no duerme, no se cansa. Él anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás no duerme, ni los demonios tampoco. Nosotros le dormimos, ¿verdad? Pero cuando dormimos y nos encomendamos en Dios, estamos en las manos de Dios, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios nos protege. Llegó a tener la primera prioridad, así como la primera prioridad de Satanás era derrotar a los primeros cristianos. Satanás se levantó en el principio, hermano, contra la iglesia fuertemente. Usted sabe la persecución que tuvieron, ¿verdad? De ahí que su primera decisión administrativa después del Pentecostés, la cual registra Hechos, coloca el ministerio de la oración junto al de la palabra como el mayor e importante, como el de mayor importancia. A medida que la iglesia crecía, las circunstancias, dice, requerían más tiempo de los apóstoles. Pero ellos se dieron de cuenta que necesitaban de más oración que de actividad. Hay personas que con las muchas actividades cuidan la oración, el tiempo para la palabra, el tiempo para la oración. Imagínense usted, pero estos hombres entendieron eso, que estos se encarguen de esto, nosotros vamos a priorizar lo que es la oración. Imagínense usted esos 12 apóstoles ahí orando, hermano, con todo el fuego, el poder que Dios había delegado sobre ellos. Y escudriñando las palabras. Por eso esta gente cuando llegaba a otro lado a predicar, predicando estaba y el Espíritu Santo descendía. Hoy aquí cuando estamos predicando desciende el Espíritu, pero de sueño y duermen los hermanos. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? Pero ahí todos eran llenos. Entonces, hermano, veo que los apóstoles, que eran los apóstoles, entendieron cuán importante era la oración. Y el Señor me ha estado instando en esto, que sin oración y sin escudriñar la palabra, usted y yo no vamos para ningún lado, ni se aliste que no va. No es que no quiero afligir, pero es una realidad, hermano. Porque cuando usted no le dedica el tiempo necesario a lo que le tiene que dedicar el tiempo necesario, Dios tampoco va a tener tiempo para ti. Estaba escuchando a un pastor que estaba contando una historia, ¿verdad? De una señora, la invitaban siempre a la iglesia, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. Bueno, nunca quiso ir a la iglesia porque nunca tenía tiempo. Una cristiana tenía una vecina que era cristiana y le invitaba a la iglesia. Pero un día se murió la señora y se fue. Ya le dijeron, bueno, quería entrar al cielo y le dijeron, no. Y busquen, no, que yo fui, que era una persona buena y hice buenas obras. Estoy diciendo, esto no es por obra. Espera. Oh, sí, aquí veo algo. Aquí dice que tú nunca tuviste tiempo para Dios. Así que, ¿sabes qué? Tampoco el ángel tuvo tiempo para escribir tu nombre en el libro de la vida. Así que, son historias que cuentan, ¿verdad? Pero que es para dar un mensaje. Que si tú no tienes tiempo para Dios, no esperemos que Dios tenga tiempo para nosotros. Ni nos alistemos que no nos vamos. Pero ¿cuántos quieren ir con Cristo? Amén. Pues, al levantarse en el nombre del Señor Jesús de Nazaret ahí, en la oración y en la búsqueda y empezar a darle tiempo a Dios. Los tiempos son malos, los que vienen son más difíciles y la venida de Cristo se está acercando. Amén. Mire que va a salir una película, todo esto preparado ya, de los aliens, ¿verdad? Y dicen que hasta muchos cristianos pueden hacer caer en eso engaño. Cristo advirtió del engaño, hermano, de los últimos tiempos, porque usted sabe, están preparando el terreno para tener algo que exponerle a este mundo cuando
cuando millones de personas desaparezcan de este mundo, ¿verdad? Ahí van a estar, no, si a la Biblia viendo su casa, ¿verdad? Así que no sabemos, hermanos, por qué el señor presidente está desclasificando todos estos archivos de los ovnis hoy en este tiempo. Bueno, porque quieren hacer creer al mundo que no estamos solos, que hay seres de otros planetas que nos están visitando, porque eso va a ser la excusa cuando la gente desaparezca. Los extraterrestres se los de llevar, se los desaparecieron. Amén. Así es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cristo está cerca, hermano, más cerca que cuando escribimos. Amén. ¿Cuánto lo esperan? Amén. Un poquitos. Amén. Bueno, bendito sea Dios, que aquí lo más, hermano. Padre, gracias te doy en esta noche, Señor, por recordarnos una vez más, Señor amado, la importancia que debe de ver en cada creyente, Señor amado, en lo que concierne a la oración, la importancia de la oración y la palabra, Señor. Padre amado, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu despierte en cada uno de tus hijos ese anhelo, ese deseo, esa hambre de buscar más de ti y de llenarse de tu presencia, Señor. En esta noche, Padre, a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, te doy la gracia, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos han escuchado a través de las redes, Señor, aquellos que se han conectado, bendecimos sus vidas, aquellos que verán el mensaje después, Señor, diferido, también bendecimos sus vidas y gracias por los hermanos que hicieron presentes, Señor, en este lugar, en esta noche. Padre, yo he sido responsable de llevar este mensaje y ponerlo en los oídos de mis hermanos, obra de tu Espíritu Santo, que esa palabra no retorne a vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Gracias te doy en esta noche, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia y por todo lo que se ha hecho en este lugar. Bendecimos tu vida, Señor. Bendecimos cada vida, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor.